Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Este programa que te invita a vivir todas las acciones pastorales. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Queridos amigos, estamos transmitiendo directamente Ñande Yarañe en este Día del Amigo. Estamos en la casa, la que fue la casa del doctor Bracho. Aquí nos encontramos con Patricia. Ahora Patricia es su hija, una de las hijas del doctor Bracho. En otras oportunidades también nosotros ya nos hemos encontrado en este lugar, visitando al doctor Bracho cuando todavía estaba en vida. Cuando eso vivía también tu mamá. Sí, claro que Pero sí. creo que medio los dos se llevaron muy pronto, ¿verdad? Sí, uno detrás del otro, así. Detrás del Bueno, otro. entonces, queridos amigos, felicidades para todos ustedes por ser el Día del Amigo. Nosotros como Ñande Yarañe queremos llegar siempre a todos ustedes y ustedes son los mejores amigos para Ñande Yarañe, simplemente por el hecho de que queremos construir una comunidad y una humanidad más justa, más hermosa, y todos somos amigos en este sentido. Y también porque sabemos muy bien que Ñande Yarañe, al transmitir los valores del Evangelio de Jesús, lo definimos como el mejor amigo a Jesús, nuestro gran amigo. Yo recuerdo que también el doctor Bracho decía lo mismo, ¿verdad? El gran amigo que nunca falla, Jesús. Bueno, así es que le saludamos a Patricia. Muy buenos días y gracias por recibirnos hoy aquí en tu casa y en este lugar en que recordamos al doctor Bracho cuando ha iniciado con esta gran cruzada mundial de la amistad. Sí, buenos días, padre de Cabañas, y un gusto recibirlo realmente acá en el Patrimonio Cultural. Y me acuerdo que estuvimos con usted aquel 2020, donde estuvimos con papá acá en la pandemia, le hizo la bendición, dio unas palabras muy lindas en recordación al Día de la Amistad. Y bueno, padre, acá de vuelta juntos y feliz Día Internacional de la Amistad. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue creciendo, veo, y ahora esto es un patrimonio cultural. Sí, sí. Asimismo, se declaró patrimonio cultural en el año 2022 por resolución 373 de la Secretaría Nacional de Cultura, padre. Y estamos acá custodiando, también luchando para que esto perdure y no se pierda, padre, con el tiempo. Claro. Y en este sentido, ¿cómo ustedes actualmente están llevando adelante sobre todo la manutención de este lugar, las visitas que también, quiénes son los que pueden llegar hasta este lugar? Sí, y estamos acá siempre viviendo, estoy yo, ¿verdad? Con mis hijos, mis 4 hijos, está mi hermano Héctor Bracho también, que seguimos custodiando este lugar y seguimos cuidando dentro de nuestras posibilidades, porque cuesta mantener un patrimonio cultural y más un legado prácticamente internacional. Así que es mucha responsabilidad, pero seguimos en la lucha y también que Dios obre sobre este patrimonio y quede ya para la humanidad realmente. Exactamente. ¿Y cómo ahora se organizan? Sobre todo eso es lo que queremos saber con respecto a llevar adelante y dar a conocer un poco esta idea tan importante que ahora queda como un patrimonio cultural para nosotros dentro del Paraguay, pero que después también ya se lo hizo internacional, ¿verdad? Claro, claro. Día del Amigo. Claro. Acá estamos siempre, ¿verdad?, recibiendo las personas que quieren asistir al patrimonio, a ver un poco la historia, porque realmente la nueva generación
poco conoce la historia de la Cruzada de la Amistad, de todo el trabajo que hizo mi padre. Y realmente es un trabajo de hormigas porque tenemos que ir de a poquito, vamos a decir, tomando la posta, ir trabajando, haciendo conocer a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes. Entonces, estamos de ese punto mientras se defina el juicio que estamos, ¿verdad? Ya. Para saber realmente de dónde encarar todo este legado, este hermoso legado, que, como le dije, por cierto, ya fue declarado Patrimonio Cultural. Entonces, de esa visión, y yo como presidente de la Cruzada de la Amistad, llevo custodiando esto con el directorio ejecutivo. Entonces, realmente la difusión es importante también, Claro. los medios de O comunicación. sea, ¿cómo se están organizando entonces? Ahí me hablaste que vos sos la Sí, presidenta de la sí, Cruzada Mundial sí. y tienen un directorio. ¿Cómo Tenemos un es la directorio. organización? Y tenemos todos los miembros, ¿verdad? La tesorera, secretaria, el vicepresidente, los vocales. Y bueno, cada uno aporta dentro de lo que puede, dentro del tiempo que podemos, porque es realmente mojar la camiseta. Estamos haciendo a puro pulmón todo esto en memoria de mi padre. Y lo ideal sería, una vez que definamos toda la situación, ¿verdad?, del patrimonio, ahí enfocarnos y empezar a trabajar realmente en los colegios, en las facultades, en todas las instituciones, para hacer llegar lo que realmente mi padre quería, que era formar filiales en todos esos lugares, ¿verdad?, para promover la amistad. Entonces, estamos en eso, padre, estamos trabajando despacito, pero seguro, siempre conteniéndonos entre todos, porque es difícil también, ¿verdad? Se le extraña al doctor Artemio Bracho, se le extraña a la doctora Nélida, que fueron pilares fundamentales de este lugar. Entonces, estamos llevando a cabo, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, a veces silencioso un poquitito, pero estamos llevando adelante. Claro. Ahora también tenemos que cada año declaran un amigo internacional. Sí, así Sí. mismo. Estamos cada año, como papá también hacía, estamos siguiendo la línea de él, ¿verdad? Que es elegir un amigo del año y un amigo internacional, que este año se le otorga al doctor Carlos Morínigo, que es médico del INERAM, una excelente persona, un excelente profesional. A él se le otorga la mención, y también al ingeniero Alberto Pireaita, que viene desde Colombia, que es la Escuela del Buen Vecino, y también está trabajando con lo que es la cruzada en el sentido de los valores, trabaja en todo lo que significa ese sentimiento tan noble que papá también fundó, y bueno, es merecida la distinción que le estamos dando. Sí. Bueno, ¿cuántos hijos son ustedes, el doctor Bracho? ¿Cuántos hijos? Seis hijos. Sí, 5 varones y Sí. una nena. Claro. Bueno, ¿y qué uno siente ahora? Entonces, algo mucho más personal, ¿verdad? Entonces, vos sos Patricia, ¿verdad? ¿Qué Sí. número de hijas son? La última, la La sexta. última, la Pajagüe, entonces. La Pajagüe, sí. Bueno, ¿y qué uno siente sobre todo al recibir un legado tan importante como es el trabajo, ¿verdad?, que ha hecho el doctor Bracho? Y sobre todo que después tuvo esta repercusión tan linda, primero en el país, ¿verdad? Sí. Porque yo recuerdo cuando estaba todavía en la escuela primaria, Sí. nosotros el 30 de julio Ujú. era fiesta. Bueno, Así mismo. en un colegio salesiano, Sí. ciertamente nos gustaba la fiesta siempre, ¿verdad? Y entonces nos encontrábamos en el colegio, tanto la parte de la primaria, la secundaria, era Sí. celebraciones, la Eucaristía, y ahí también se introducía eso que estábamos diciendo y que el doctor Bracho mencionaba, Así mismo. el amigo que nunca falla, ¿verdad? El amigo Jesús también, o sea, él lo aplicaba también a eso, pero Así mismo. sé que se tiene que ver en la vida de cada una de las personas y de la comunidad. Así Y por eso, mismo. ¿qué uno siente cuando recibe un legado tan grande que después se abrió también internacionalmente? Y realmente primero mucha emoción, ¿verdad? Como hija sobre todo, más que como presidenta, ¿verdad? Entonces es un orgullo realmente, y así como usted dijo, él era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, él siempre asistía a las misas de Salesianito, él estaba en las actividades, era eufórico en ese sentido. Y bueno, yo aprendí mucho de él caminando con él. Aprendí muchas cosas, porque
él en cada lugar que él se iba, él daba su mensaje, él se iba con cosas positivas, con mensajes positivos, con una buena vibra, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, yo como hija me siento muy orgullosa de llevar adelante este legado, padre, porque es muy importante a nivel nacional e internacional. Entonces, es lo mejor que él pudo dejar a la familia, ¿verdad? Más allá de otras cosas. Entonces, yo me siento orgullosa de seguir defendiendo y llevando adelante y tratar de hacer lo posible o lo mejor posible con todo lo que él luchó y ganó y sembró. Entonces, por lo menos representar en ese sentido y custodiar esto que es muy valioso. Claro. Yo recuerdo que cuando estaba aquí trabajando en el Salesianito, en el 2016, 2017, estuve 2 años en el colegio Salesianito, Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y lo veía siempre, ¿verdad? Ahí también en la misa, pero en varias oportunidades nos hemos encontrado. Y una de esas fiestas, recuerdo que él también participó, porque coincidía con 2 cumpleaños. Un cumpleaños y del director, el padre Marcos Caballero, recuerdo. Entonces, él estuvo en esa oportunidad, fue a la cena. Y, bueno, también ahí celebramos y yo recuerdo que él hizo unas palabras alusivas, tuvo una palabra alusiva, donde él también comentaba, ¿verdad? Decía cómo fue naciendo en Puerto Pinasco, ¿verdad? Puerto Pinasco, y él comentaba, era interesante, incluso tenemos la entrevista. En otras oportunidades también nos hemos encontrado más directamente en la expo, recuerdo, porque en julio, cuando eso estaba la exposición también, nos habíamos encontrado, habíamos transmitido, y en otra oportunidad que nos hicimos presentes aquí, en este lugar que queda como patrimonio cultural, ¿verdad? Para nuestra nación. ¿Esto quién lo declara? ¿Es la cultura? Es la Secretaría Nacional de Cultura. Declaró por resolución 373/22. En el 2022, sí mismo. Es la Secretaría Nacional de Cultura. Ya. Él estaba vivo todavía cuando eso. No. Ya después. ¿Él en qué año había fallecido? En el 2021. 2021. Y prácticamente un poquito de años después se declaró patrimonio cultural. Entiendo. Estuve gestionando justamente para salvaguardar este lugar y bueno, ahora esperemos a ver cómo se define, ¿verdad? Claro, la situación. Claro. Pero por lo menos tengo ese orgullo de haber logrado que se declare patrimonio cultural. Ya queda eso. Claro, por lo menos como patrimonio cultural. Qué interesante, qué lindo eso, ¿verdad? Porque es un legado tan grande que desde estas cunas, ¿verdad? Del Paraguay, este sentido de la amistad que es esencial y fundamental, ¿verdad? En la relación con las personas. Y ahora una última preguntita para después entrar también y hablar un poco con los que son galardonados para este año y para aquellos que también ya han recibido, ¿verdad? Porque cada año están... Cada año, así mismo estamos tratando, como le dije, de seguir la línea de papá, de seguir dando esa mención de amigo del año y amigo internacional del año. Entonces siempre vemos los perfiles, todo lo que de repente representa a la persona y en base a eso otorgamos por resolución la distinción. ¿Cuáles son así los perfiles que tienen dentro del consejo? ¿Qué es lo que suelen mirar? ¿Cómo tenemos que ir evaluando este aspecto que luego es considerado como mejor amigo? Y generalmente papá, yo me baso en lo por que eso, papá, claro. Él miraba, era de repente qué es lo que estaba haciendo con el semejante dentro de su trabajo, alguna ayuda, algo loable que estaba haciendo la persona, ¿verdad? Entre eso, no sé, el trabajo honesto, el sacrificio. En caso de este doctor Morínigo, por ejemplo, que él le, vamos a decir, moja la camiseta en su profesión, que es la salud, ¿verdad? Él, sin distinción de nada, de clase social, él siempre la atiende a todos los enfermos, sea la hora que sea, porque justamente cuando hemos sacado la resolución de él, la gente le recordaba con mucho cariño, le recuerda con mucho cariño al doctor y los conceptos hacia él son altísimos. Entonces, a mí como hija del doctor Artemio Bracho me enorgullece haber elegido a la persona correcta, ¿verdad? Claro. Que es una persona que desde su lugar de trabajo da todo lo mejor como ser humano. Claro. Entonces, así como el ingeniero Pierre Aita también, ¿verdad? Que vino de Colombia, se tomó también ese
ese trabajo ya con la edad, ¿verdad? Vino hasta acá porque también él trabaja en base a los valores allá en Colombia, la escuela del buen vecino que tienen ellos y bueno, reúne los requisitos también que él viene trabajando para hacer extensivo el sentimiento de la amistad. Qué maravilloso, qué lindo Sí. que es entonces lo que nosotros estamos escuchando aquí y esta gran propuesta, pero al mismo tiempo también para ustedes es un trabajo muy serio en responsabilidad, ¿verdad? Sí. Para llevar adelante algo que se ha iniciado y que no es fácil, ¿verdad? Sí. Sobre todo en cuanto a organización, y esto es lo Así más mismo. lindo, y esto es lo que uno va mirando un poco. Y ahora, Sí. con respecto, ya que estamos hablando un poco del futuro, ¿cómo van sobre todo la parte de la familia en el sentido de los nietos, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahora están ustedes en la generación siguiente, Sí. los hijos de Don Bracho, Sí. pero pues ya vienen los nietos, las nietas. Sí. ¿Cómo se están preparando para continuar con este patrimonio tan Y están haciendo también el seguimiento despacito, ¿verdad? Porque es algo realmente muy valioso y delicado a la vez. Claro. Es mucha responsabilidad llevar adelante prácticamente dos instituciones, porque es la Cruzada de la Amistad y es el patrimonio cultural. Son dos que ya no pueden estar disociados. Entonces Entiendo. hay que llevar adelante eso. Y bueno, y estamos a poco pasando la posta. Ahora me acompaña más la licenciada Ana Vera, que es mi hija, y que ella también acompañó mucho a su abuelo en su momento, en varias ocasiones, en varios actos. Entonces ella se va adentrando también en la historia, en lo que fue su abuelo. Y bueno, y así nos vamos haciendo, como le dije, un Yo trabajito. recuerdo cuando estaba, porque fue alumna en el Salesianito, Sí. yo la conocía, ella tu hija, Sí, en el Salesianito. Incluso ella misma luego le hizo la entrevista a su abuelo, sí, la primera entrevista. sí, así. Cuando eso era mitad cuñadito ella, ahora Sí. ya me dijiste licenciado, ya me Sí, dijiste, sí. ¿verdad? Y realmente todos mis hijos les Sí. agradezco porque ellos son ahora mis pilares y mi contención. Muy bien, qué alegría. Bueno, te emociona eso, quiere decir que es algo del corazón y es algo que ellos también están continuando. Bueno, queridos amigos, estamos nosotros transmitiendo en vivo y en directo Ñandillara Ñe'e, nuestro primer canal católico que tenemos aquí en el Paraguay, y sobre todo acompañamos algo tan lindo e importante que es la amistad. Esto que ha nacido en Puerto Pinasco, y Don Bracho también nos decía que había nacido ahí en la parroquia de Puerto Pinasco, en ese lugar tan importante que hoy significa para nosotros una amistad que se ha llevado por todas partes, ¿verdad? Y se conoce, y esto así es lo mismo. esencial y lo fundamental. Así mismo. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida porque tenemos aquí todos los invitados que ya están llegando poco a poco. ¿Y a qué hora comenzamos A entonces? las 10. A las 10. Tenemos que Y comenzar. es entonces Sí. un acto muy importante desde este lugar que ya es declarado desde el año 2022 Patrimonio Cultural. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Queda chiquita. Bueno, muy
Buenos días, siempre estamos en vivo y en directo, Ñandeyara Ñe'e, transmitiendo desde la que fue la casa del doctor Bracho, quien inició aquí desde el Paraguay esta gran cruzada de la amistad. Hoy este lugar es un patrimonio cultural. Y nos encontramos con el señor ingeniero, me dijeron que es usted, Ingeniero civil. Pedro Piedrahita. Alberto Piedrahita. Alberto Piedrahita Muñoz, que está viniendo desde Colombia. Y él fue designado para este año 2026 como el amigo del año. Bienvenido al Paraguay, entonces. Gracias, estoy muy complacido de volver a Paraguay. Había venido en el 2019 y ahora vuelvo a recibir un reconocimiento de Ramón Alberto Bracho del Patrimonio. Lo conocí en el 2019, estamos complacidos de haberlo conocido y dialogado con él. ¿Cómo sucedió la primera vez que vino al Paraguay? Me dice que vinieron para darle este certificado, este honor, ¿verdad, doctor Bracho? ¿Y cómo han hecho? En Medellín, Antioquia, Colombia, tenemos una organización algo similar que llamamos la Escuela del Buen Vecino, que promovemos que en los barrios populares, en los barrios de menos recursos, pues se viva una vida armónica, de compañerismo, de buena vecindad. Y también en la organización Scout, en que proponemos que los muchachos, todos que ingresan al movimiento Scout, cada día sean mejores, para no depender de los demás, ayudar al prójimo en todas circunstancias y dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Estos son postulados que tratamos de que se fomente, algo muy similar pues a la amistad internacional de Ramón Antonio Bracho, y por eso vinimos en esta ocasión y ahora volvemos acá. Estamos muy complacidos de estar en la hermana República del Paraguay. Y en realidad, después de la guerra en 1870, los colombianos dieron esta mano muy grande también, y esta es una gran amistad de parte de Colombia a los paraguayos. Nosotros tuvimos una guerra genocida aquí muy difícil, y fueron los colombianos quienes recibieron de a los paraguayos. Incluso creo que hasta ahora sigue eso, ¿verdad? Sigue ahí como sí, naciones hermanas entre Colombia y Paraguay. Seguimos con ese sentimiento de hermandad. Yo lo digo en charla y en serio que estimamos mucho a los paraguayos, muy complacidos de tenerlos, de ser nuestros hermanos, que lo único que lamento es que cuando los equipos de fútbol van a Colombia nos ganan. Pero esta vez Colombia llegó muy lejos, ¿eh? Llegó bien esta vez Colombia, muy bien en este mundial. Y bueno, así es. Bueno, así es que le agradecemos al ingeniero Alberto, me dijo, ¿verdad? Piedrahita Muñoz. Hoy se encuentra aquí en Paraguay y va a recibir también este galardón. Fue elegido el amigo del año 2026 en el sentido internacional. Sí. Me siento muy complacido de recibir ese reconocimiento. Me siento comprometido para llevarlo a Colombia y a Antioquia y trabajar más intensamente porque se conozca el legado de Ramón Antonio Bracho en Uruguay, porque algo parecido hemos hecho por varios años a través de nuestras organizaciones sociales en Medellín, Colombia. En Medellín, Colombia. Ahora, dígame, ¿cuántos años que usted está trabajando con esa asociación de buena vecindad que ha iniciado allá en Colombia? Pues intensamente o con más intensidad a partir del 2019, pero siempre desde 1950 que entré al movimiento Scout, y que uno de los postulados es que los demás Scouts del mundo sean amigos, hermanos. Y aquí le tenemos al doctor Morínigo, que él
fue ahora en este año 2026 nominado como el amigo del año. Así es que, doctor, bienvenido también y muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros. Y nosotros estamos transmitiendo en directo con nuestro primer canal católico que tenemos, Ñandeyara Ñe. Y no le pusieron el micrófono todavía. Bueno, entonces vamos a... Pero podemos desde aquí mientras. Entonces le estaba diciendo, doctor, que en esta oportunidad tan importante en que nosotros nos encontramos celebrando el Día Mundial de la Amistad, ¿cómo usted se siente cuando fue nombrado? ¿Cómo lo recibió? ¿Usted ya sabía algo o fue como una gran sorpresa? La verdad que es un honor y un prestigio estar nominado a tan alto reconocimiento, sobre todo de un colega médico que fue un incansable luchador con respecto a lo que es la amistad, que tanto hoy nos está faltando, ese amor de amigo, ese amor de comunidad que puede transformar el mundo, que al final que eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? Transformar el mundo, buscar un mundo igual para todos, con todas las oportunidades. Y yo creo que el doctor Artemio Bracho, para nosotros que somos profesionales de la salud, es un ejemplo, un médico rural que estuvo en realidad con las necesidades de las personas, y de él surgió este evento, esta iniciativa que hoy en día es mundial, que no debe acabarse, que debe expandirse por todo el mundo, seguir con esta misma fuerza. Y hoy estamos aquí justamente para honrar en su nombre este privilegio de ser denominado como amigo del año. Eso insta a uno a seguir luchando por cada uno de nuestros compatriotas y tratar de hacer el bien, y sobre todo buscar ese amor de amistad que nos hace falta hoy en día entre tantas necesidades que tenemos. Exactamente, doctor. Eso es esencial y fundamental. ¿Y dónde usted está trabajando actualmente esta misión tan importante, verdad, como médico, llevar adelante, y donde usted también está mostrando esta característica linda del ser amigo, verdad? El amigo, no solamente como nosotros entendemos que hace cuate, verdad, mi amigo, y solamente por eso le estoy dando un servicio, exacto, sino que sobre todo porque entendemos que va mucho más allá esa amistad. Así mismo, yo soy médico neumólogo, especialista en los pulmones. Estoy como médico de planta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INERAM. Entonces te suelo visitar mucho yo por ahí, entonces. Sí, así mismo. A los países le llaman ya cuando los pulmones ya no funcionan, ¿verdad? Así mismo es. Y también estoy como médico de planta del Instituto de Previsión Social en la Clínica 12 de Junio en Lambaré. Y aparte en algunos sitios privados, sanatorios privados, también ejerciendo la profesión. Soy docente universitario, estoy en una universidad formando a los jóvenes que son nuestro futuro. Qué bien. Bueno, si entonces estamos hablando con el doctor Morínigo y con esta misión tan importante que es la salud, ¿verdad? Aquí en nuestro país, que necesitamos tanto. Y creo que ya que neumólogo, ¿verdad? Ese respirar que necesitamos todos, como decía el doctor, insistía mucho en esa amistad que necesitamos, pero esa amistad verdadera. Nosotros que también siempre decimos que Jesús es el mejor amigo. ¿Dónde tuvo su formación, doctor? Yo tuve mi formación aquí en la Universidad Católica de Medicina de Villarrica. Hice mi especialidad en el Juan McDoner en el INERAM, y a partir de ahí ya me quedé como uno más en la casa en el INERAM, al lado de mis pacientes tuberculosos, al lado de mis pacientes necesitados, porque antes el INERAM, usted recuerda, era un hospital donde los tuberculosos nada más iban. Hoy en día ya es un instituto ya complejo, con tratamiento a patologías complejas, y bueno, y tuvimos la gracia de ver evolucionar ese lugar a lo que hoy es en día. Bueno, así que muchísimas felicidades, le voy a felicitarlo aquí en cámara, ¿verdad? Porque en este año, entonces, al doctor Morínigo se le está eligiendo y es el amigo del año. Muchas gracias y que Dios le bendiga y buen trabajo. Gracias, Pablo. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra,
techo y trabajo para todos. A ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia